Vamos ahora con dos preguntas importantes. ¿Masa y peso son lo mismo? Peso específico y densidad, la letra delta del alfabeto griego minúscula se utiliza para densidad. ¿Peso específico y densidad son lo mismo entre sí? No, ninguna de estas dos relaciones es verdadera. Masa y peso no son lo mismo y peso específico y densidad no son lo mismo. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y lo más importante es que no depende del punto del espacio en donde yo calcule esa cantidad de masa. ¿Qué es el peso? Es una fuerza. Es la fuerza con la que la Tierra, y lo voy a poner entre comillas, nos atrae hacia su superficie, generada por la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad. ¿Por qué digo la Tierra? Porque si estamos en la Tierra, si estuviéramos en la Luna, el peso en la Luna sería la fuerza con la que la Luna nos atrae, ¿sí? Bueno, entonces vamos primero vamos a dividirlo en dos, la diferencia entre masa y peso. La masa no depende del lugar en el espacio, ¿sí? El peso sí depende del lugar en el espacio y de hecho el peso se calcula como masa por gravedad. De ahí el hecho de que el peso dependa del lugar en el espacio, porque depende directamente proporcional a la gravedad del lugar en el espacio en donde estemos. Si nosotros estamos en la Tierra la aceleración de la gravedad, la aceleración con la que la Tierra atrae los cuerpos, en la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Quiere decir que un cuerpo, a medida que va cayendo, va aumentando su velocidad en 9,8 metros por segundo por cada segundo que transcurra en la caída. En la Luna, la gravedad en la Luna, como la Luna es mucho menos masiva, más chiquita, etc., la gravedad en la Luna es 1/6 de la gravedad en la Tierra, de la gravedad terrestre, o sea, es la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Quiere decir que los cuerpos en la Luna pesan la sexta parte de lo que pesan en la Tierra. Y en el medio del espacio, lejos de algún cuerpo masivo, ¿sí? Muy masivo, la gravedad vale 0. Entonces, si yo quiero calcular el peso de un determinado cuerpo, por ejemplo, no sé, agarro una goma, quiero calcular el peso de esta goma, tendría que calcular qué cantidad de materia contiene la goma, eso va a ser qué cantidad de masa, y luego tendría que calcular esa cantidad de masa por la gravedad del lugar en donde la goma esté. Si la goma está en la Tierra, tendré que multiplicar por la gravedad terrestre. Si la goma está en la Luna, por la gravedad de la Luna, y si está en el medio del espacio, tendría que multiplicar por 0, y entonces el peso de la goma sería 0, ¿sí? Cuando su masa no cambia, es la misma en la Tierra, en la Luna o en cualquier lugar del espacio. Ahora bien, las unidades de masa son los kilogramos, los gramos y cualquier múltiplo y submúltiplo de todo esto, ¿sí? Decigramos, miligramos, etc. En cambio, las unidades de fuerza, ¿cuáles van a ser? Fíjense, perdón, de fuerza, de peso, que es lo mismo que de fuerza, porque el peso es una fuerza, ¿sí? O de peso, son la unidad de masa multiplicada por la unidad de gravedad. Entonces, si la masa, por ejemplo, está en kilogramos y la gravedad está en metros por segundo al cuadrado, kilogramo por metro por segundo al cuadrado es lo que se conoce como newton, que son una de las tantas unidades de fuerza, ¿sí? También existen los kilogramos fuerza o los gramos fuerza, que también están relacionados entre sí. Un kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza. Y de hecho también un kilogramo fuerza equivale a 1000 gramos fuerza. Y de hecho también hay una relación, por ejemplo, entre los kilogramos fuerza y los newton. Un kilogramo fuerza es 9,8 newton. ¿Sí? Son equivalencias estas dos. Entonces, las unidades de fuerza no son las mismas unidades de masa, fíjense. Cuando las unidades de fuerza están expresadas de esta forma, que también se lo puede escribir así, kg con la flechita o gramos con la flechita, que es lo mismo, se dice que están en el sistema técnico, y cuando las unidades de fuerza están expresadas en newton, se dicen que están en el sistema MKS, por los metros, los kilogramos y los segundos.
De acuerdo a las cuentas que uno necesite hacer, a veces es conveniente tener las fuerzas expresadas en este sistema, en el técnico, o a veces es conveniente tenerlas expresadas en el sistema, por ejemplo, de MKS o bien de CGS, que sería cuando la fuerza está expresada en gramos, centímetros y segundos. Por otro lado, esto es con respecto a la diferencia entre masa y peso. Con respecto a la diferencia entre peso específico y densidad, la vamos a deducir en lo que es el ítem E del ejercicio, ¿en cuál estábamos? Creo que era el 5 de la práctica 1.